Hay recuerdos que nunca se desvanecen, historias que permanecen con la persona involucrada, se infiltran en los sueños y aparecen en momentos de tranquilidad. Para un veterano, las noches de insomnio siempre van acompañadas de imágenes del pasado, pasos en la oscuridad, sonidos extraños y ojos invisibles que observan desde lejos. Algunos creen que es simplemente la alucinación de una mente cansada, mientras que otros creen que hay cosas más allá del entendimiento humano, entidades invisibles que solo unos pocos desafortunados tienen la oportunidad de enfrentar. Esta historia comienza como cualquier otra. Una misión militar, un viaje a un país extranjero, una serie de acontecimientos aparentemente normales. Pero es en esos momentos aparentemente inofensivos que empiezan a suceder cosas extrañas. Una advertencia oculta, un sueño extraño, sonidos que resuenan en la oscuridad. ¿Es todo solo una coincidencia o una señal de alguna fuerza que acecha? ¿Qué ocurrió realmente en ese fatídico viaje? ¿Quién o qué los está observando desde las sombras? Y lo más importante, ¿qué misterios hay que el narrador aún no ha revelado? Exploremos esta historia y encontremos la respuesta usted mismo. Un veterano compartió sus experiencias inolvidables durante su tiempo de servicio en el ejército, especialmente 2 eventos que le hicieron darse cuenta de la existencia de entidades o energías más allá del entendimiento humano. A pesar del paso del tiempo, los recuerdos de aquellos acontecimientos aún rondaban su mente, pero por miedo a volver a enfrentarlos, nunca buscó ayuda para superarlos por completo. Por razones de seguridad, no reveló su ubicación exacta ni información sobre su unidad militar. La historia comienza con una de las misiones más importantes: patrullajes en las montañas para detectar zonas de cultivo y procesamiento ilegal. Cuando recibió la orden de despliegue, acababa de regresar de vacaciones y todavía estaba de buen ánimo. Pero en solo 2 días, él y sus compañeros de equipo tenían que estar listos para partir. La noche anterior a su partida, pasó un tiempo charlando con un amigo cercano, conocido por sus compañeros como El Loco, un apodo que se ganó por su valentía en enfrentamientos difíciles. Sin embargo, esta vez lo que le sorprendió fue la actitud de su amigo. No es un tipo que se deje influenciar fácilmente, pero esta vez El Loco parecía inquieto, incluso tuvo un mal presentimiento. En medio de la conversación, dijo algo que inquietó al otro soldado. Si algo pasaba, cuidaba a su familia. Como hijo único, El Loco tenía pocos parientes cercanos además de sus padres ancianos. Aquellas palabras dejaron un sentimiento pesado en el corazón del soldado, aunque inmediatamente después, El Loco le sonrió tranquilizadoramente y lo animó a continuar con su misión como siempre. A la mañana siguiente, todo siguió la rutina habitual: levantarse temprano, registrarse, revisar el equipo, luego subir al auto y comenzar el largo viaje. Después de varias horas de viaje, el convoy pasó por un pequeño pueblo en las afueras de Veracruz. Esta es una parada para que el equipo descanse, coma y se prepare para la siguiente etapa. Al bajar del auto se encontraron con una mujer que vendía tamales al costado de la carretera. Y es aquí donde comienzan a ocurrir sucesos extraños. Como era escéptico, al soldado no le importó, y él y El Loco compraron 2 tamales y se los comieron rápidamente. Sin embargo, justo cuando estaban pagando y estaban a punto de irse, la vendedora los detuvo de repente. Bajó la voz, y sus ojos los miraron fijamente y con seriedad. Advirtió que uno de ellos no regresaría de esta misión, y les aconsejó que rezaran todas las noches para pedir protección. Les aseguró que si tenían fe, no estarían solos. Sus palabras sorprendieron a ambos soldados. El Loco y él simplemente se miraron en silencio, sin saber cómo reaccionar. Pero en lugar de sentirse agradecido, el soldado se sintió molesto por la sombría predicción. Él simplemente la miró en silencio con ojos fríos. Luego, instó a sus compañeros de equipo a regresar al auto. Sin embargo,
El ambiente en el viaje después fue algo diferente, aunque nadie dijo nada. Esa noche se detuvieron en Morelia para pasar la noche. Pero por más que intentaron ignorarlo, las palabras de la tamalera seguían presentes en sus mentes. Antes de irse a dormir, llegaron a una conclusión común. Quizá era simplemente una anciana con una mente débil, y no había motivos para creer lo que había oído. Esa noche tuve un sueño extraño. El soldado se encuentra luchando contra una entidad oscura. Disparó, pero las balas parecían inútiles. La sombra se precipitó hacia adelante. Sus ojos brillaban rojos, sus garras extendidas. Intentó gritar, pero sentía la garganta oprimida. Un aire frío envolvió. ¡Auge! Un fuerte golpe en la cabeza lo sacó de su pesadilla. Cuando abrió los ojos, vio a su superior de pie frente a él, con los ojos llenos de fastidio. El jefe gritó fuerte: ¿Qué haces que sigues gritando? Respirando agitadamente y con sudor frío corriendo por sus sienes, el soldado parpadeó un par de veces para darse cuenta de que todavía estaba en el cuartel. Pero el sentimiento de miedo persiste. El frío del sueño todavía se aferraba a su piel. Más tarde, sus compañeros de equipo le dijeron que mientras dormía, había estado murmurando sonidos extraños, aparentemente hablando un idioma que nadie entendía. Aún así, no podía recordar nada más que ese horrible sueño. Al día siguiente, el equipo continuó su camino hacia las montañas. El viaje transcurrió tan bien, todo estaba tan tranquilo que parecía que lo que había ocurrido antes era solo una coincidencia. Poco a poco, tanto el loco como él se olvidaron de la mujer que vendía tamales. Al llegar, se prepararon rápidamente para adentrarse en la región montañosa. Todo el equipo marchó durante horas, cargando pesadas mochilas sobre sus hombros. Cuando llegaron al punto señalado, comenzaron a montar el campamento. Se montaron tiendas de campaña y se asignaron tareas de seguridad. Bajo la luz del crepúsculo que se filtra entre los densos árboles, se preparan para su primera noche en el desierto, sin saber que el verdadero horror los espera. Esa noche, el soldado tenía asignado hacer guardia desde la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana, por lo que decidió acostarse temprano para poder descansar antes de su turno. Sin embargo, su sueño fue interrumpido cuando alguien le sacudió suavemente la pierna. Era el guardia de adelante, que venía a cambiar de turno. Un frío cayó sobre el campamento. Una espesa niebla se deslizaba entre los árboles, haciendo que la escena fuera borrosa e inquietante. Cada puesto de guardia cuenta con 2 personas para garantizar la seguridad. El soldado y sus compañeros, uno de los cuales era apodado 45 por su número de tropa, se dirigieron a sus puestos después de un cambio de turno. A ambos se les indicó que estuvieran en máxima alerta porque la zona estaba cerca de carreteras que, según inteligencia, eran utilizadas frecuentemente por grupos criminales. Pasó aproximadamente 1 hora, y en medio de la charla para mantenerse despierto, se dio cuenta de que algo se movía a lo largo del sendero que conducía a su posición. Surgió una sensación de inquietud, e inmediatamente le hizo una señal a 45 para que guardara silencio y buscara un lugar donde esconderse. Se oyeron una serie de pasos. Claramente alguien o algo se acercaba. Ambos contuvieron la respiración, esperando, con las armas listas en sus manos. Pero después de un rato, el ruido se detuvo de repente. Cuando estuvieron seguros de que no quedaba nadie, abandonaron su escondite para comprobarlo. Pensaron que se encontrarían frente a un grupo de personas, pero no había nadie delante de ellos. La escena todavía estaba tranquila, solo oscuridad y filas de árboles colgando en la niebla. Mientras buscaban nerviosamente, un movimiento llamó su atención. En medio del denso follaje, apareció una sombra negra gigante. Al observarlo más de cerca, se dieron cuenta de que era un gran caballo negro, cuyos ojos fríos los miraban fijamente. Se quedó quieto por un momento como si estuviera observando. Luego giró lentamente y desapareció en la jungla. Pero tan pronto como se fue, vinieron sonidos extraños de esa dirección, susurros que se desvanecieron en la noche. Agitados por esta inusual situación, los dos creen que pueden estar a punto de encontrarse cara a cara con un grupo de criminales. Inmediatamente informaron a sus superiores. En cuestión de minutos,
Todo el campamento estaba en posición de combate, listo para reaccionar. Todas las miradas estaban puestas en el bosque oscuro, donde podría acechar algún peligro. Tras recibir la orden, un equipo de soldados se dirigió hacia el sonido para investigar. Pero cuando llegaron allí, solo vieron hileras de imponentes árboles antiguos y, inmediatamente después, un acantilado escarpado. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado aquí. El incidente disgustó al comandante, quien lo consideró una falsa alarma y castigó a los 2 soldados por alarmar a todo el escuadrón. El castigo fue que tuvieron que hacer turnos dobles todas las noches durante una semana. Aunque no objetaron, ambos se sentían incómodos porque sabían que lo que habían visto no era una ilusión. La noche siguiente, el soldado continuó su guardia, esta vez con el loco. Para mantenerse calientes, sin ser detectados, cavaron un pequeño agujero en el suelo y colocaron brasas ardientes para crear calor sin revelar su ubicación. Mientras tanto, contó lo ocurrido la noche anterior. Contrario a sus expectativas, el loco no lo dudó, simplemente asintió y dijo que lo creía. En medio del silencio, de repente se escuchó un sonido extraño. A lo lejos, se oían murmullos de cánticos. Estaba a punto de contarle esto a el loco cuando de repente, una serie de acontecimientos provocaron que todo el campamento entrara en agitación. Los sonidos que resonaron esa noche no se parecían a ningún otro en este mundo. Aunque no hubo explicación, una cosa fue cierta. 45 y el soldado no fueron los únicos que los oyeron. La sensación de que había una presencia invisible a su alrededor aumentaba su inquietud. Vale la pena mencionar que el pueblo más cercano estaba a más de 4 horas de caminata desde la guarnición, por lo que era casi imposible que alguien estuviera en la zona en ese momento. Para mantener el ánimo, intentaron hablar de cosas normales: familia, planes futuros, recuerdos de su tiempo en el ejército. Pero la conversación se interrumpió cuando desde la dirección del acantilado en la distancia llegó un ruido entre los arbustos. Ambos se detuvieron inmediatamente y se miraron con cautela. Se levantaron lentamente, dejando atrás las brasas ardientes y avanzando paso a paso hacia el sonido. El loco es el guía. Antes de seguir adelante, colocó su mano sobre el pecho del soldado, indicándole que se quedara atrás y le brindara cobertura. Se movían en absoluto silencio, cada paso cuidadosamente calculado. Mientras se acercaba al acantilado, por un breve momento, el loco se asomó por el borde del árbol. Pero tan pronto como miró por el borde del árbol, el loco se congeló. Todo su cuerpo temblaba y sus ojos estaban muy abiertos, como si estuviera hipnotizado. Se le escapó un jadeo y de repente, el loco saltó como si lo hubiera atraído una fuerza invisible. Se tambaleó, se le cayó el cartucho del cinturón, chocó con el soldado y salió corriendo frenéticamente. El soldado entró en pánico y lo persiguió, pero el loco corrió como si algo lo siguiera desde atrás. Un viento frío pasó, y por un momento, el soldado sintió que algo también lo miraba desde la oscuridad. Al llegar a su puesto, el loco casi se desploma, con las manos temblando mientras tomaba su botella de agua, bebiendo a grandes tragos, como si hubiera corrido una larga distancia. Su respiración era rápida y sus ojos todavía mostraban pánico. El soldado siguió preguntando qué veía, pero el loco no pudo responder. Sus ojos estaban rojos, reflejando la tenue luz de las brasas, y de las comisuras de sus ojos caían suavemente lágrimas. El soldado pretendía regresar al puesto de observación para comprobarlo por sí mismo, pero justo cuando estaba a punto de marcharse, el loco le agarró el brazo con fuerza, sacudiendo la cabeza. Sus ojos no solo mostraban miedo, sino que también contenían una advertencia silenciosa. Si alguien como el loco, considerado el más valiente del equipo, el que se había enfrentado a las situaciones más peligrosas sin pestañear, estaba tan asustado, entonces lo que vio definitivamente no era algo para tomar a la ligera. Un escalofrío recorrió la columna del soldado. Había una clara sensación de que esto no era humano, ni era algo con lo que habían sido entrenados para lidiar. Nadie se atrevió a mencionarlo nuevamente durante el resto del turno.
Cuando llegó el momento de cambiar de turno, el soldado llevó a el loco de regreso a su tienda, pero su noche aún no había terminado, pues el castigo aún seguía vigente. En el siguiente turno, 45 regresó al puesto de guardia con él. Mientras comenzaban a hablar, el soldado contó lo que acababa de suceder. 45 escuchó en silencio, sus ojos iluminándose gradualmente con atención. Aunque no dijo nada inmediatamente, parecía que estaba empezando a darse cuenta de que estaban tratando con algo más allá de su comprensión. Cuando el soldado terminó su historia, 45 simplemente miró en silencio hacia el denso bosque que tenía delante. Después de un momento de silencio, suspiró y dijo que también había experimentado algo extraño durante su turno. Mientras hablaban con sus compañeros para que se mantuvieran despiertos, notaron que una criatura se acercaba, iluminada solo por la tenue luz de la luna. Poco a poco su forma se fue haciendo más clara. Un perro negro gigante, enorme hasta el punto de ser anormal. Se acercó a los dos soldados, sus ojos oscuros y misteriosos, su hocico largo y profundo. Cuando se aproximaba a los 45, empezó a dar vueltas a su alrededor, como si lo estuviera observando. Ambos soldados permanecieron inmóviles, sin atreverse a moverse. Después de 2 círculos lentos, el animal se alejó silenciosamente, desapareciendo en la oscuridad sin hacer ruido. Al contar esto, 45 no pudo ocultar su ansiedad y su voz tembló. El soldado escuchaba sin saber qué decir, pero se sentía cada vez más incómodo. Estaba claro que se trataba de algo que estaba más allá de la comprensión humana. A la mañana siguiente, la radio de la unidad recibió un mensaje importante. Se le ordenó a Traca, el oficial de comunicaciones, convocar al oficial al mando para una reunión de emergencia. Después de un rato de hablar por radio, el oficial reunió a todos los soldados con el rostro más solemne que nunca. La inteligencia confirmó que se había descubierto a un comandante clave de una organización criminal, y el grupo militar de aquí era la fuerza más cercana que podía llevar a cabo una cacería humana. Las órdenes eran claras: entrar en la zona y destruir la amenaza. Se dio la orden y el equipo inmediatamente preparó armas, municiones y tácticas. Se adentraron en el bosque, moviéndose en silencio por el terreno accidentado, evitando senderos que pudieran seguirse. Después de 2 horas de difícil marcha, llegaron al lugar señalado, una pequeña colina frente a otra donde se escondían los criminales. Con la máxima cautela se pusieron en posición, pero de alguna manera su presencia fue detectada por el enemigo. El disparo resonó, destrozando el silencio del bosque. Granadas y municiones llovían en el aire, convirtiendo todo en una verdadera pesadilla. Los soldados se lanzaron a la batalla, utilizando el terreno para defenderse, pero la situación se volvió cada vez más tensa. El soldado yacía en el suelo, justo a su lado estaba 45. La batalla duró casi 1 hora. Gritos y disparos ensordecedores resonaron por toda la colina. Algunos compañeros resultaron heridos, otros cayeron, pero la lucha continuó. En medio del caos, el soldado de repente se dio cuenta de que 45 estaba susurrando algo. Sus palabras eran incomprensibles, como si estuviera hablando con alguien invisible. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, 45 se puso de pie de repente, completamente ajeno a la gran potencia de fuego que lo rodeaba. En una fracción de segundo, una bala lo alcanzó de lleno, haciendo que su cuerpo saliera volando hacia atrás. El soldado se arrastró hacia su camarada en pánico, pero lo que vio frente a él lo hizo estremecer. El rostro de 45 estaba completamente destruido. La situación se volvió cada vez más desesperada, pero justo cuando pensaban que su destino estaba decidido, sucedió algo inexplicable. Cuando la situación de guerra llegó a su clímax, sucedió algo extraño. El enemigo de repente se volvió caótico. Muchas personas huyeron apresuradamente sin subir al vehículo. Algunos incluso fueron abandonados por sus compañeros de equipo. Esas acciones no surgieron de tácticas convencionales, sino que parecían surgir del miedo extremo. Desde la posición de observación, el grupo de militares solo podía permanecer de pie y observar, mientras el encargado de comunicaciones informaba de inmediato la situación y solicitaba apoyo.
Una vez que estuvieron seguros de que no quedaba nadie en la zona, procedieron a verificar si había víctimas y evaluar la situación. En medio de la devastación, el soldado se dio cuenta de que el loco no estaba por ningún lado. Pequeños grupos se dispersaron rápidamente para buscar, mientras los equipos médicos intentaban tratar a los heridos y registrar el número de víctimas. Fue una escena trágica, un resultado trágico para una misión recién cumplida. Después de un rato de búsqueda, un compañero de equipo de repente gritó que había encontrado a el loco. Todos corrieron a la vez. Lo encontraron sentado, acurrucado bajo un árbol, con el cuerpo temblando y la boca murmurando constantemente una sola frase: «Por mi culpa». Sus ojos vacíos miraban al vacío, sin reaccionar ante nadie. El sargento lo levantó, intentando hablar con él, pero el loco seguía repitiendo las mismas palabras una y otra vez, como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. Al regresar a la base, todo el equipo recibió órdenes de ser dados de baja y regresar a sus unidades originales. El loco fue llevado a la ambulancia con fiebre alta y delirio. Gritó como si sintiera un dolor invisible, pero no pudo decir qué le había provocado caer en ese estado. Lo último que guardó fue el misterio de lo que había presenciado esa noche, cosas que nunca dejó que el soldado viera. El soldado siempre se preguntó si el loco se dio cuenta de lo que había hecho que el enemigo huyera aterrorizado. Casi tenían la victoria en sus manos, pero de repente huyeron. ¿Qué les hizo tener tanto miedo que renunciaron a sus propias vidas para escapar? Y podría ser que también fue lo que llevó a el loco a un estado de pánico absoluto. Días después, cuando la unidad regresó al cuartel, tuvieron que realizar la tarea más dolorosa: informar a la familia de la terrible pérdida. La escena de la familia destrozada por tan gran pérdida es algo que el soldado no quiere detallar, porque es un momento indescriptible. Pero la tragedia no termina ahí. Al regresar a su unidad, recibieron la noticia de que el loco había fallecido. Los médicos dijeron que falleció debido a una fiebre alta y cayó en un estado de delirio antes de respirar por última vez. Una enfermera presente en sus últimos momentos contó que, justo antes de morir, el loco susurró: «Ahora viene a buscarme». Inmediatamente después dejó escapar un largo suspiro y se fue, todavía agarrando un pequeño rosario en su mano. Contar lo que sucedió después significaría invadir la privacidad de su amigo fallecido, y el soldado quería respetar eso. Desde aquel fatídico día, visitaba con frecuencia a los padres del loco, personas sencillas y gentiles, pero siempre con una profunda tristeza en la mirada. Parecía que era la única forma de ocultarle algo a su viejo amigo. Incluso con el paso del tiempo, las pesadillas nunca lo abandonaron. En sus sueños, una entidad oscura lo persigue, a veces solo una, a veces un grupo. Las extrañas figuras lo rodeaban y lo atacaban constantemente. Perdió la cuenta de la cantidad de veces que quedó atrapado en el bucle de ese sueño aterrador. A veces se sentía agotado y quería pedir ayuda, pero el miedo era más grande que todo. El miedo de enfrentarse al pasado, de revivir los horrores que habían ocurrido y posiblemente arrastrar a las personas que amaba a ese vórtice. Sin embargo, aunque las cosas parecían cada vez más sombrías, tenía una vaga sensación de que desde algún lugar, el loco todavía lo estaba cuidando y protegiendo. Sin embargo, su vida estuvo constantemente rodeada de desgracias. La mala suerte lo perseguía como una sombra, penetrando cada aspecto, desde el amor, la salud hasta la familia. Todas las noches, cuando oscurecía, oía susurros fuera de su dormitorio, voces lejanas que no podía identificar, pero ya no tenía tanto miedo como antes. Poco a poco, se convirtieron en parte de su vida, un recordatorio de cosas que nunca podrían borrarse de la memoria. Pero sé que lo que vi, lo que le pasó a el loco, todavía vive conmigo. Pero no se detienen ahí, y no soy la única que pasa por esto. Aunque dejó el ejército, las cosas extrañas no terminaron ahí. En los años que siguieron, tuve la oportunidad de escuchar otras historias de mis compañeros de equipo, experiencias que me hicieron creer que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar. Una de ellas
Es la historia de una misteriosa villa en las montañas. Un grupo de soldados patrulla la región montañosa fronteriza de dos estados mexicanos, donde crece la influencia de organizaciones al margen de la ley. Sin embargo, en la zona que les correspondía en aquel momento, las cosas todavía estaban bastante tranquilas. En su camino, pasaron por una lujosa villa situada en la cima de una montaña, justo al final de la carretera asfaltada. Se puede especular que este camino fue construido únicamente para servir al dueño de la villa, porque luego continúa como un camino de tierra que conduce hasta las pequeñas casas dispersas en la montaña. Una noche, alguien informó que un grupo de desconocidos apareció cerca de la villa, lo que preocupó al propietario. Un grupo de 8 soldados fue enviado para calmar la situación. Al principio, la misión era simplemente una patrulla para tranquilizar al dueño de casa. Sin embargo, a su llegada se dio una nueva orden, exigiéndoles permanecer en la zona hasta recibir nuevas instrucciones. Para comprobar la situación, el grupo de soldados continuó adentrándose en el camino de tierra, con la esperanza de encontrar alguna señal de anomalías o al menos un lugar donde pudieran encontrar comida. Pero esta zona montañosa parece extrañamente desierta. Si aún quedan personas con vida, se esconden muy bien. Cuando regresaron a la villa, una muchacha ya estaba esperando en la puerta, haciéndoles señas para que entraran. Ella se ofreció a preparar una comida, lo cual los soldados inicialmente rechazaron, pero luego aceptaron cuando no vieron señales de peligro. Mientras comían, se acercó un grupo de guardaespaldas armados del dueño de la villa. Uno de ellos hizo preguntas sobre las cosas extrañas que ocurrían en la zona, aparentemente queriendo confirmar si los soldados habían notado algo inusual. Al recibir una respuesta negativa, el hombre mayor del grupo de guardaespaldas pareció divertido, mientras que uno más joven pareció serio. El hombre pidió al grupo de soldados que lo acompañaran después de la comida para que vieran por sí mismos la razón por la cual todos allí estaban inquietos. Los 2 soldados acordaron seguir al joven guardaespaldas hasta lo profundo de los terrenos de la villa. La casa es tan grande y robusta que parece un búnker de lujo. Mientras el sol se ponía lentamente, llegaron al borde de la propiedad, donde una pequeña y robusta puerta de hierro conducía a la montaña que había detrás. Desde dentro se puede ver a través, pero el otro lado es todo vegetación densa, sin caminos ni senderos. Uno de los 2 soldados se preguntó sobre el propósito de esta puerta, pero el guardia tampoco tuvo respuesta. Lo único que sabía era que por allí había salido una noche la anciana de la casa. En ese momento, todos en la villa la vieron salir de la casa en pijama, caminando lentamente hacia esta puerta. Pero lo extraño es que ella falleció hace mucho tiempo. Esa mujer es la madre del dueño de la villa. Al descubrir algo inusual, el grupo de soldados lo comunicó inmediatamente a sus superiores. Junto con la ama de llaves comenzaron a registrar todo el local. A pesar de buscar por todos los rincones, no encontraron ningún rastro. Todo el bosque estaba cubierto por la niebla matinal, como si hubiera tragado todo signo de vida. Ni un sonido, ni una rama moviéndose, solo un silencio inquietante. Mientras tanto, un joven guardaespaldas temblaba, tratando de controlar su miedo, pero sus ojos aún mostraban pánico. Señaló la puerta de hierro, detrás de la cual solo había una oscuridad total. Desde que comenzaron a aparecer los extraños fenómenos, el dueño de la villa ha cambiado las cerraduras, pero parece que ni siquiera eso puede detener lo que está sucediendo. Se dice que los niños de la casa fueron los primeros en ver la vaga figura entre los árboles. Al principio nadie lo creyó, hasta que el propio dueño de casa oía ruidos extraños todas las noches. Desde entonces, la gente que trabaja en la casa siente una presencia invisible acechando en algún lugar del bosque. Una sensación de inquietud invadió el lugar cuando un soldado notó que las ramas detrás de la puerta de hierro estaban dobladas, como si alguien o algo hubiera pasado por allí hacía poco. Se preguntaban por qué el propietario no abandonaba esa casa, pero la respuesta era obvia. Su familia no podía mudarse, los niños todavía se estaban recuperando de una grave enfermedad, y esa villa era el lugar más seguro que tenían. Cuando no quedó otra opción, el dueño de casa informó que había hombres armados acechando cerca de la zona, por lo que se llamó al ejército. Pero ¿existe realmente una amenaza tangible, o lo que acecha en las sombras está fuera del alcance de las armas?
La sospecha surgió entre los soldados, pero justo en ese momento se oyó un ruido procedente del bosque. Uno del grupo levantó inmediatamente su arma, con la mirada fija en la tranquila noche. Las luces atravesaron los densos árboles, pero no apareció nada a la vista. Había una sensación escalofriante, como si alguien o algo los estuviera observando desde las sombras. Un soldado continuó revisando el área detrás de la villa y notó que alguien había manipulado la puerta de hierro. Las ramas de los árboles que antes cubrían el camino ahora estaban separadas hacia los lados. El suelo aún mostraba señales de haber sido perturbado recientemente, como si alguien hubiera llegado desde el bosque y luego hubiera desaparecido ante sus ojos. Un compañero soldado vio una sombra blanca brillando en la oscuridad. Al observarlo más de cerca, se dio cuenta de que era la figura de una mujer que llevaba un aodai blanco. Cuando le preguntaron qué había visto, simplemente miró hacia atrás en silencio, sin decir palabra. Todo el grupo sintió que la atmósfera se volvía extraña y una inquietud latente se extendió por todas partes. Recibiendo órdenes de retirarse a los cuarteles, rápidamente se prepararon para partir. Antes de subir al coche, el soldado tuvo una última conversación con el guardaespaldas de la villa. Aunque nadie lo dijo en voz alta, todos entendieron que su presencia allí no tenía ningún significado real, más allá de tranquilizar al dueño de casa. Al subir al coche, los soldados se fueron relajando poco a poco, pero en sus mentes quedaban preguntas sin respuesta. Uno del grupo comenzó a pensar en cómo contarle esta historia a su esposa, quien tenía una pasión especial por los fenómenos paranormales. Ella fue quien le introdujo a las historias sobre el mundo sobrenatural. Mientras el coche continuaba bajando por la carretera de montaña, un freno repentino sacudió al grupo. El coche se desvió y casi perdió el control al entrar en una curva cerrada. Una persona resultó gravemente herida cuando el coche se detuvo de repente, lo que le obligó a comprobar la situación. El conductor y el pasajero se miraron horrorizados, afirmando haber visto a una mujer cruzar la calle justo delante del coche. No era una sombra tenue ni una ilusión en la oscuridad, sino una mujer distinta, vestida con un aodai blanco, que se movía apresuradamente. Pero cuando llegó a la mitad del camino, se detuvo de repente. Todo pasó muy rápido. Los soldados estaban atónitos. Nadie se atrevía a creer lo que acababa de suceder. Pero lo que fue aún más extraño fue que cuando saltaron del auto para verificar, no había nadie en la calle. No había ninguna señal de que alguien hubiera pasado corriendo. La mujer parecía haberse desvanecido en el aire, sin dejar rastro de su existencia. La atmósfera en el coche se hizo más pesada. La charla se apagó cuando todos se dieron cuenta de que, por mucho que intentaran razonar, no podían negar el hecho de que acababan de presenciar algo que no era de este mundo. Historias como estas me hacen preguntarme, ¿estos misteriosos fenómenos se encuentran solo en lugares remotos o están sucediendo en todas partes sin que nos demos cuenta? Entonces un día, escuché una historia sobre dos mujeres en una carretera. Una historia que, al escucharla, supe que contenía recuerdos que nunca podrían olvidarse. Tal vez algunos lugares de este mundo estén atrapados en un bucle invisible. Un lugar donde el tiempo ya no fluye como pensamos, donde los acontecimientos pasados todavía existen en algún lugar y aquellos que entren accidentalmente quedarán atormentados para siempre. Me gusta la historia del puesto de control. Durante sus años en el servicio militar, un soldado vivió un extraño suceso mientras se encontraba de servicio en un retén en la ruta de Ensenada a Tecate, Baja California. Era una noche tranquila, cuando, de repente, un coche se dirigió a gran velocidad hacia la estación y se detuvo bruscamente. Dentro, había dos mujeres en pánico, con lágrimas corriendo por sus caras. Temblaban mientras contaban que acababan de presenciar un terrible accidente. Un coche volcó y la gente salió despedida por toda la carretera. El pánico en sus ojos hizo que todos se sintieran incómodos. Al recibir la orden, el grupo de soldados se puso en marcha inmediatamente. Cuando llegaron al lugar señalado se quedaron atónitos. No había rastro del accidente, ni coches volcados, ni nadie en la carretera. La atmósfera se volvió tensa hasta el punto de resultar espeluznante. Poco después,
Llegó el coche de las dos mujeres y salieron corriendo, buscando desesperadamente rastros del incidente que creían haber presenciado. Pero lo único que había era una carretera desierta. La anomalía hizo que el soldado sospechara. Pensó que esto podría ser una trampa para distraer a la fuerza de control. Furioso, se enfrentó a las dos mujeres, pero ellas entraron en pánico aún más, jurando que lo que vieron era verdad. A medida que aumentaba la tensión, un compañero de equipo le puso una mano en el hombro, indicándole que mantuviera la calma. El compañero de equipo luego sugirió caminar más hacia el costado del camino. Unos 50 metros más adelante, se detuvieron frente a una serie de pequeñas cruces al costado del camino, restos de un trágico accidente ocurrido muchos años atrás. Aquí mismo una familia tuvo un accidente y entre ellos había niños pequeños. Al regresar al puesto de control, informaron que no se habían producido accidentes esa noche. Pero curiosamente la ambulancia no apareció, a pesar de que la llamaron. Unos días después, mientras hablaba con el dueño de una tienda cercana a la estación, el soldado se enteró de que no era la primera vez que alguien llegaba al lugar en estado de pánico, afirmando haber presenciado un trágico accidente. Una escena que se repite una y otra vez, como si el tiempo estuviera estancado en un ciclo interminable de reencarnación, dejando a cualquiera que la presencie accidentalmente con una impresión inolvidable. Hay preguntas que nunca tienen respuestas. Hay recuerdos que por mucho que intentes enterrarlos, siempre existirán en tu mente. El soldado abandonó el ejército, dejando atrás los días de marcha por el desierto, las largas noches sin dormir bajo el cielo sin estrellas, donde la oscuridad siempre ocultaba lo impredecible. Pero por mucho que lo intentara, nunca podía escapar verdaderamente del pasado. Los sueños continúan. A veces, en su delirio, se encontraba de nuevo en ese bosque, los pasos silenciosos en la noche, los ojos rojos del caballo negro, los susurros espeluznantes resonando en sus oídos. A veces, soñaba con el loco, de pie en el vacío brumoso, mirándolo con ojos que eran al mismo tiempo advertencia y desesperación. Y luego, había momentos en que sentía una presencia en su propia casa. Sombras que pasaban por el rabillo del ojo, ruidos extraños en mitad de la noche, como si alguien siempre lo estuviera observando desde otro mundo. Pensó en buscar ayuda, pero ¿alguien le creería? ¿Podrá alguien ayudarlo a escapar de aquello que lo ha estado atormentando desde ese fatídico día? O tal vez, una vez que cruzó la frontera entre el mundo humano y algo más profundo, se convirtió en parte de él. Hay misterios que nunca deberían ser desenterrados. Hay puertas que una vez abiertas, nunca podrán cerrarse. Y quizás, algunas personas no solo son testigos de cosas extrañas, sino que son elegidas para llevarlas consigo por el resto de sus vidas. Entonces, ¿qué crees que realmente ocurrió en ese bosque? ¿El soldado está verdaderamente libre de aquello que lo atormentaba o simplemente está esperando una oportunidad para regresar? Y lo más importante, ¿crees que hay cosas que están más allá del entendimiento humano y que existen a nuestro alrededor? Comparte tus pensamientos con nosotros. ¿Quién sabe? Alguien podría pensar lo mismo. Y si te parece interesante este video, no olvides darle a me gusta y compartir para difundir el contenido a más personas, además de apoyarnos a seguir explorando otros misterios fascinantes. Nos vemos en los próximos videos. Este video es solo para fines de entretenimiento y exploración paranormal, y no fomenta ninguna acción, ritual o creencia espiritual. Todas las historias son de boca en boca y no tienen evidencia científica. Aborda el contenido con una mente abierta y no lo apliques a la práctica.